Bienvenidos a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse a estas horas de la noche. Este es un espacio de extensión rural en la que trataremos un tema muy importante respecto al Procompite. El día de hoy hemos invitado a la ingeniera Karen Judith Romero Díaz. Es ingeniero en gestión empresarial por la Universidad Nacional Agraria La Molina, especialista en marketing y finanzas por la Universidad Nacional Agraria La Molina, especialista en proyectos de inversión pública, egresado de la maestría en ciencias con mención en proyectos de inversión por la Universidad Nacional de Ingeniería y becaria en planificación y desarrollo de clúster industriales por la República Popular de China. Profesional con más de 10 años de experiencia en el sector público y privado, laborando como miembro del equipo técnico Procompite en el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, especialista de Procompite por el Ministerio de Producción, Produce y coordinadora de la transferencia de Procompite en representación de la OPMI del Ministerio de Agricultura y Riego Vidagri. Analista en inversión pública en la presidencia del Consejo de Ministros y especialista de proyectos y programa nacional de saneamiento rural del Ministerio de Vivienda y Construcción, saneamiento, subgerente de marketing e instrumentos musicales, empresa familiar orientada a la importación y fabricación de instrumentos de percusión a nivel nacional. La ingeniera está con nosotros a estas horas de la noche y va a compartir con cada uno de los presentes su experiencia respecto a este tema muy importante como es el curso especializado en implementación y gestión del Procompite. Esperamos que sea de su agrado de cada uno de ustedes y invocamos por favor a cada uno de los participantes que se encuentren en Zoom, por favor, guardar absoluto silencio a fin de que no podamos interrumpirnos. Al final de la ponencia se permitirán preguntas y respuestas, por supuesto, por parte de nuestra expositora. Entonces, sin más preámbulos, una vez más, a nombre de cada uno de ustedes, también le damos la cordial bienvenida a nuestra expositora de esta noche, a la ingeniera Karen Judith Romero Díaz. Muy buenas noches, ingeniera. Lo escuchamos. Adelante. Muy buenas noches, Rasurri. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias por la invitación. Entonces vamos a dar inicio al curso especializado en implementación y gestión de Procompite. A ver, vamos a iniciar proyectando. Ya está. Bueno, son algunas consideraciones que siempre tengo en cuenta en todas las capacitaciones que realizo a nivel nacional. Y el contenido, que es lo más importante. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos 2 días que vamos a estar, lunes y viernes? El contenido es el siguiente. ¿Qué es Procompite? Línea de tiempo, marco legal, Procompite, ley 29337, mecanismos de Procompite, beneficiarios, cómo se financia, estructura de financiamiento y categorías. El cuarto punto son fases de Procompite. Y el quinto, la ley 31502, que es la ley que fue aprobado el año pasado. Es una ley que modifica a la ley 29337. Entonces, todo esto vamos a tratar en estos 2 días. Vamos a comenzar con el primer punto, que es Procompite. ¿Qué es Procompite? Procompite, la norma lo define como el cofinanciamiento no reembolsable. Cuando hablamos de cofinanciamiento, es que una parte lo va a dar Procompite, que es un fondo concursable, y otra parte, es decir, la contrapartida, lo va a tener que colocar el beneficiario. Entonces, una parte lo da Procompite y otra parte, otro porcentaje, el beneficiario. Entonces, estamos hablando de un cofinanciamiento no reembolsable, porque una vez que el beneficiario obtenga este beneficio, ¿no?, del fondo concursable de Procompite, no va a tener que devolver. No es como un préstamo que te hacen y luego tienes que estar pagando. No es así. Aquí es no reembolsable. Entonces, este cofinanciamiento no reembolsable
es otorgado a los planes de negocios de los beneficiarios mediante procesos concursables. Por eso es que Procompite se le llama un proceso concursable, es un fondo concursable. Un fondo concursable donde se presentan los planes de negocios. Los planes de negocios ganadores son los que obtienen el cofinanciamiento no reembolsable. Y este fondo concursable es implementado por los diferentes gobiernos regionales o gobiernos locales, con la finalidad de mejorar la competitividad de las cadenas productivas. La ley 29337 es la ley que establece disposiciones para apoyar a la cadena productiva. Es la ley de Procompite. Entonces, la ley 29337 crea a Procompite, lo define como una estrategia prioritaria del Estado que constituye un fondo concursable para cofinanciar planes de negocios. Tiene como objetivo mejorar la competitividad de las cadenas productivas mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de la tecnología. Este fondo concursable puede considerar transferencia de equipos, maquinaria, infraestructuras, insumos, materiales y servicios. Es decir, esto, lo que vemos aquí en color blanco resaltado, es lo que cofinancia Procompite. Procompite te puede cofinanciar equipos, te puede dar maquinarias a través de este fondo concursable, infraestructura. ¿Me aceptarías como amigo o te daría vergüenza andar conmigo por ser pobre? Materiales y servicios. Cuando no te alcanza para el mariachi. A ver, por favor, apagamos los audios. Por favor. Continuamos, ingeniera. Ya, gracias. Entonces, este cofinanciamiento es para los agentes económicos organizados, exclusivamente donde la inversión privada es insuficiente y se busca con esto lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva. La línea de tiempo, el marco legal de Procompite es muy importante conocerlo, toda la normatividad, ¿no? A lo largo de los años, desde el año 2009, que es el año donde inicia Procompite, ¿ya? Hasta el año presente. Vamos a ver, vamos a viajar al año 2009. En el año 2009 es el año donde nace Procompite. Nace Procompite con la ley 29337, el 25 de marzo. Durante ese año se crea el primer reglamento de Procompite. Y el equipo, el primer equipo de Procompite se instala dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, que viene a ser el primer ente rector de Procompite. A lo largo de los años 2012 se publica el segundo reglamento de Procompite. También durante ese año el equipo técnico de Procompite a nivel nacional se encontraba dentro del MEF como ente rector. Hay que entender dos cosas. Uno es el ente rector. El ente rector hasta el año 2016 fue el Ministerio de Economía y Finanzas. El ente rector tiene algunas funciones que son básicas, principales, como adecuación de la normativa, del reglamento, la publicación de directiva, instrumentos metodológicos. Otra de sus funciones es el seguimiento a las Procompites implementadas. Otra función importante es la evaluación de resultados de las Procompites ejecutadas y las capacitaciones que debe dar a nivel nacional a los diferentes gobiernos regionales y gobiernos locales para que puedan implementar Procompite. Entonces, esas son las funciones como ente rector. Pero aparte tenemos a los gobiernos regionales y gobiernos locales.
son ellos los que implementan este fondo concursable con sus propios recursos para beneficio de la gente económica organizada. Bien, hasta el año 2016, Procompite tenía como ente rector al MEF. En el año 2016 se publica la primera guía operativa de Procompite. Era una guía operativa que tenía como finalidad orientar a los gobiernos regionales y gobiernos locales en el proceso de implementar Procompite. ¿Cuáles eran los pasos que tenían que seguir los gobiernos subnacionales para que puedan lanzar este fondo concursable? Asimismo, durante ese año se publican 10 pautas metodológicas, lo publica el Ministerio de Economía y Finanzas, con el apoyo de Sierra Exportadora. Estas pautas estaban orientados a algunos productos, principalmente el café, el cacao, la trucha, el aguaimanto, la tara, la palta, el queso madurado, entre otros productos. Y la finalidad de estas pautas era dar a conocer y poder orientar a los diferentes formuladores, consultores, cómo se elabora un plan de negocio de calidad. Bien, ese mismo año, año 2016, recordarán a PPK, que él mencionaba dentro de su discurso, que iba a derogar el SNIC, iba a crear un nuevo sistema, el InviérteP. Entonces, en ese año se publica el decreto legislativo 1252. Es el decreto legislativo que deroga el Sistema Nacional de Inversión Pública y crea el InviérteP, el nuevo sistema de inversiones. En ese decreto, en la sexta complementaria final, aparece, como su nombre le dice, una complementaria que indicaba lo siguiente: que los procedimientos y metodologías de la ley 29337, que es la ley que nace, ¿no?, da el nacimiento a Procompite, van a ser emitidos por el Ministerio de la Producción. ¿Qué significaba? Que ya el equipo de Procompite, el equipo técnico como ente rector, ya no iba a estar dentro del MEF, del Ministerio de Economía, sino que pasaba al Ministerio de la Producción. Hasta el año 2016, como les comento, el equipo se encontraba dentro del MEF y específicamente dentro de la Dirección General de Inversión Pública, que es la dirección donde se encontraba este sistema, ¿no?, el SNIC. Si bien es cierto, el equipo físicamente se encontraba dentro de esta dirección, Procompite estaba exonerado del SNIC. Y actualmente Procompite está exonerado del Invierte. Tiene otro reglamento, tiene otra directiva. Eso tiene que quedar claro. Por lo tanto, en el año 2017 se da la transferencia. El ente rector pasa a ser el Ministerio de la Producción, Produce. Y Produce es el ente rector a partir del año 2017 hacia adelante. Tenemos a Produce. En el año 2018 se publica la ley de presupuesto para el año 2019, el 6 de diciembre del 2018. La ley de presupuesto lo publican pues el último mes, ¿no? Entonces, en diciembre del 2018 publican la ley de presupuesto para el año 2019. Y en ese documento, en la 118ª complementaria final, aparece un artículo que señala que los procedimientos y metodologías de la ley 29337, es decir, de Procompite, en materia agraria, van a ser emitidos por el MINAGRE. ¿Qué significaba? Que ahora todos los planes de negocios que estaban orientados al sector agrario, a materia agraria, ya sea un plan de negocio de cuyes, que es pecuario, un plan de negocio de café, que es agrario, ¿no?, un plan de negocio forestal, todos iban a ser emitidos por el Ministerio de Agricultura. Entonces el Ministerio de Agricultura pasaba a ser el ente rector en relación a Procompite en materia agraria.
A partir de ese momento, 2019, tenemos dos entes rector. Tenemos como ente rector al Ministerio de la Producción y al Ministerio de Agricultura, que posteriormente cambia su nombre. Midagri ve todo lo que es materia agraria y Produce está orientado a lo que no es materia agraria. ¿Y qué no se define como materia agraria? Lo que es industria, lo que es pesca, lo que es turismo y otros que no estén considerados dentro de materia agraria. Durante los últimos años, ya ambos entes rectores, Midagri y Produce, han trabajado de manera articulada con la finalidad de potenciar y operacionalizar Procompite, ¿no? Porque eso es lo que buscan, un trabajo articulado. Y el año 2021 publican el tercer reglamento de Procompite. El tercer reglamento de Procompite es algo que se estuvo buscando desde que Procompite se encontraba en el Ministerio de Economía. Ya se sabía en el año 2016 que el reglamento del 2012, que era el segundo reglamento, tenía que modificarse. Se había dado una evaluación de resultados donde indicaba que había que modificar este reglamento, había que publicar una directiva, se logra el tercer reglamento en el año 2021, se publica la primera directiva de Procompite y se publican sus formatos. En este caso, 27 formatos. Se dan algunas modificaciones dentro de los artículos durante el año 2021. Y actualmente, al presente, tenemos como ente rector Produce Midagri, tenemos la ley 29337, que es la ley que sigue, ¿no?, de Procompite, su directiva y su tercer reglamento. En el año 2022, el año pasado, se publica la ley 31502. Es una ley que menciona algunas modificaciones a la ley 29337, es decir, a la ley inicial, ¿no?, que da nacimiento a Procompite. Sin embargo, esta ley 31502 todavía no entra en vigencia, porque para que entre tiene que publicarse su reglamento, la directiva, las adecuaciones. Todavía no está, solamente está en ley. Por lo tanto, se sigue trabajando con el tercer reglamento, con la directiva y sus 27 formatos. Aquí tenemos algunas imágenes, capturas de los decretos, de las leyes, todo lo que ha ido cambiando a lo largo de estos últimos años, para que lo puedan revisar con mayor detalle. Es lo que hemos explicado en la línea de tiempo. El reglamento publicado, la directiva y la modificación de artículos del reglamento. El tercer punto, Procompite Ley 29337. ¿Qué es Procompite? Ya hemos mencionado en la parte inicial, ¿no? Procompite es un fondo concursable, no reembolsable, para cofinanciar planes de negocios de los AEOs. Se financia con recursos de los mismos gobiernos regionales y gobiernos locales. Es decir, si un gobierno regional o un gobierno local el día de hoy decide implementar Procompite, tiene que ser con sus recursos. Considera la dotación de activos y servicios. No entrega dinero en efectivo. El cofinanciamiento del Procompite está orientado en activos y servicios. Y estos se adquieren a través de la Ley de Contrataciones del Estado. Si un AEO coloca dentro de su plan de negocio que necesita alguna maquinaria, necesita algún equipo, el gobierno subnacional que implementó Procompite le compra ese equipo. No se da lo que es la entrega de dinero en efectivo.
Aquí vemos el cofinanciamiento de Procompite, algunas imágenes. Vemos maquinarias, equipos, materiales, semovientes, también cofinancia Procompite, infraestructura, servicios. Con la finalidad de mejorar la competitividad de las cadenas productivas. Y este beneficio, este fondo concursable, orientado a los agentes económicos organizados. ¿Quiénes son los agentes económicos organizados? Se les llama AEOs. Y los AEOs son unidades económicas formalmente constituidas. Así lo define la norma de Procompite. Bajo cualquier modalidad de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente y que tenga entre sus funciones desarrollar actividad productiva y empresarial. Estos AEOs podrían ser productores, proveedores, conservadores, transformadores, industrializadores, prestadores de servicios. Y como lo vemos aquí, desarrollan actividad productiva y empresarial. Un AEO puede estar constituido bajo cualquier modalidad de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente. Es decir, un AEO podría ser una SAC, un AEO podría ser una sociedad anónima abierta, una sociedad anónima cerrada, podría ser una cooperativa, una asociación. Lo que no puede ser un AEO es una empresa individual de responsabilidad limitada, una EIRL. ¿Por qué? Porque Procompite busca el tema de asociatividad. Y dentro de sus categorías, para participar en Procompite, como mínimo, en una de ellas, son 2 miembros que conforman el AEO. Y una sociedad individual de responsabilidad limitada solamente está conformado por una persona. Por lo tanto, no puede ser. Lo que vemos aquí, cooperativas, empresas, sociedades, asociaciones, entre otras personas jurídicas formalmente constituidas, sí se permite. Pero hay que cumplir también los requisitos que te da cada categoría para que se pueda participar. Algunas definiciones en el marco del reglamento de Procompite. Tenemos el acuerdo de cofinanciamiento, que es un documento muy importante. Es un documento que suscribe el AEO ganador. El AEO, el agente económico organizado que gana con su plan de negocio en ese fondo concursable, lo suscribe con el gobierno regional o gobierno local que implementa Procompite. Los beneficiarios son los AEOs que reciben el cofinanciamiento. El cofinanciamiento es el aporte en bienes o servicios que serán otorgados por el gobierno regional o gobierno local para financiar el plan de negocio. La contrapartida es el aporte de los beneficiarios. Ya les había comentado que Procompite te da un cofinanciamiento. Cofinanciamiento, por lo tanto, debe existir una contrapartida que es el aporte de los beneficiarios. Dentro de las definiciones también tenemos el informe de priorización. Es un documento muy importante en el cual se busca identificar y priorizar las cadenas productivas con mayor potencialidad dentro de la jurisdicción del territorio de cada gobierno regional o cada gobierno local. En las cadenas que se priorice en este informe de priorización, en dichas cadenas se va a lanzar el fondo concursable de Procompite. Si dentro de este informe de priorización no está priorizada una cadena, por ejemplo, la cadena de Palta, en el gobierno regional de Lima, por ejemplo. El gobierno regional de Lima publica su informe de priorización y no prioriza la cadena de Palta,
entonces el fondo concursable de Procompite no se puede dar en la cadena de oferta. Los fondos concursables serán en las cadenas priorizadas que se encuentran en este informe de priorización. Luego tenemos el informe de autorización. Es un documento suscrito, firmado por el responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que autoriza las cadenas priorizadas para la implementación de Procompite. Hay que tener presente algo. Procompite está exonerado del INVIERTE. El INVIERTE tiene su reglamento, su directiva, muy aparte. Procompite tiene su reglamento, su directiva aparte. Sin embargo, en el proceso de implementación de Procompite, hay un órgano del INVIERTE que participa, que es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Al responsable de la OPMI, dentro de Procompite, se le ha asignado una de las funciones, que es firmar el informe de autorización, autorizar la Procompite. Asimismo, registra dentro del aplicativo informático de Procompite. Y por último, forma parte del comité evaluador de planes de negocios del fondo concursable de Procompite. Tiene esa función, ¿no? El responsable de la OPMI. Pero eso no significa que para Procompite se deba aplicar la directiva y el reglamento del INVIERTE. No, está exonerado. Rubros que se pueden cofinanciar con Procompite. Rubro de mejora y transferencia tecnológica, que es lo más conocido, equipos, maquinaria, infraestructura, insumos, materiales, servicios, rubro de innovación y rubro de software para la innovación, que es lo último, con el tercer reglamento, innovación y desarrollo, gestión de la innovación, herramientas de vigilancia tecnológica, patentes, gestión de ideas y gestión del conocimiento. ¿Cómo se financia la Procompite, la asignación de recursos? La norma de Procompite señala que para el fondo concursable, para Procompite, se puede destinar hasta el 10%. Esto indica el tercer reglamento, su directiva, que está enmarcado en la ley 29337. Entonces se puede destinar hasta el 10% de los recursos destinados a proyectos con exoneración de la fuente de financiamiento de operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias. Vamos a ubicarnos en la primera gráfica y aquí vemos el presupuesto de algún gobierno regional o gobierno local. El presupuesto está formado por presupuesto de proyectos y presupuesto de actividades. Para Procompite, como lo dice la norma, solo es presupuesto de proyectos, lo que está en color verde. Otro detalle, presupuesto para proyectos, con excepción de la fuente de operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias. Por lo tanto, esto van a ser estas dos fuentes exoneradas que no se puede. Y me quedaría lo que está en color verde oscuro, de donde sí se puede coger recursos para destinar a Procompite, que sería de la fuente de recursos determinados, recursos directamente recaudados y recursos ordinarios. Tenemos aquí el presupuesto, en la siguiente gráfica, y de este monto yo puedo coger para Procompite a lo mucho el 10%. Porcentaje máximo que puede asignarse para una Procompite. Y que va a estar destinado al cofinanciamiento de los planes de negocios. Y también una parte a la contratación de consultorías que me permitan implementar este fondo concursable. Aquí vemos, hay un porcentaje para contratar al operador privado, es decir, a consultorías. ¿Y cuáles son?
¿Por qué contratar un operador privado? Por ejemplo, para estudios de priorización de cadenas productivas. El estudio de priorización es una función que recae dentro de la gerencia de desarrollo económico, del gobierno regional o del gobierno local. Bien, si la gerencia de desarrollo económico no tiene un equipo capacitado o el suficiente personal para que pueda elaborar el estudio de priorización, entonces puede contratar a un operador privado, sacar una consultoría y pedir que elaboren el estudio de priorización. Otro detalle. Si en el fondo concursable se presentaran 100 planes de negocios al fondo concursable, el equipo evaluador va a necesitar el apoyo de un pool de evaluadores que conozcan de planes de negocios para poder evaluar técnica y económicamente todos los planes de negocios. Entonces se puede contratar evaluadores. Supervisores. Para la supervisión también lo permite. Y finalmente, la liquidación y cierre de los planes de negocios. Ahora, si el gobierno regional o gobierno local decide destinar recursos para contratar operador privado, del recurso que destine para los operadores privados, mínimo el 50% tiene que estar orientado a los dos últimos, que son supervisión de planes de negocios y liquidación y cierre. Porque se tiene que garantizar la supervisión y la liquidación y cierre de los planes de negocios de Procompite. Tenemos el destino de los recursos. Cuando se aprueba un Procompite, se decide destinar recursos al fondo concursable de Procompite, se va a destinar recursos, y estos recursos van a estar distribuidos de la siguiente manera. Hay un porcentaje para cofinanciamiento de planes de negocios, que puede ser de las categorías A, B o C, porque ahora son 3 categorías, y un porcentaje orientado a los estudios de apoyo a la gestión. Es lo que ya vimos, ¿no? En la lámina anterior, que es la contratación del operador privado. Y lo que les mencionaba, de lo que destines a los estudios de apoyo a la gestión para contratar operadores privados, que es el ítem 2, el 50% tiene que estar orientado a los últimos 2 estudios, a supervisión y a liquidación. Aquí vemos. Mínimo 5% del total asignado. ¿Y cuál es el máximo? 50%, ¿no? Es decir, 5% de 10%. Nuestra primera ecuación dentro de Procompite. ¿Cuál es nuestra ecuación? Nuestra ecuación es el cofinanciamiento más la contrapartida me da el monto total de inversión de mi plan de negocio. El cofinanciamiento, ¿quién lo coloca? El cofinanciamiento lo da Procompite. ¿Quién es Procompite? Gobierno regional o gobierno local que decide implementar. Entonces, el cofinanciamiento es el aporte de bienes y servicios otorgado por el gobierno regional o gobierno local. Más la contrapartida. ¿Quién coloca la contrapartida? Lo coloca el AEO, que puede ser a través de recursos monetarios y no monetarios, ¿no? Lo que es valorización o no valorizado. Y la sumatoria de ambos corresponde al monto total de inversión de mi plan de negocio. Esto es importante saberlo porque esto me va a permitir conocer o entender las categorías. Procompite, el tercer reglamento, publicado en el 2021, que es el reglamento que está vigente, su directiva 001, 2021,
Actualmente tiene 3 categorías. Ya no son 2, como anteriormente estaba en el segundo reglamento, ¿no? Ahora son 3. Categoría A, B y C. Y cada uno tiene sus características, sus requisitos que se deben cumplir. Por ejemplo, la categoría A. La categoría A debe estar integrada por al menos 10 socios. Es decir, si un AEO quiere participar en la categoría A, este AEO como mínimo tiene que estar conformado por 10 socios. Un AEO de 20 socios también puede participar en la categoría A. Un AEO de 30 también. Pero si este AEO tiene 8 socios, no puede participar en la categoría A, porque mínimo son 10 socios que desarrollen negocios en cualquiera de las cadenas productivas priorizadas. Cadenas productivas priorizadas. ¿Dónde indica cuáles son las cadenas priorizadas? En el informe de priorización. Bien, en relación al monto total de inversión. En la categoría A no indica un tope máximo de monto total de inversión, es decir, si tienes un plan de negocio de 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, no hay tope máximo, puedes participar en la categoría A. Pero sí hay tope de cofinanciamiento. Y los topes de cofinanciamiento son los siguientes. Máximo, Procompite en la categoría A te puede cofinanciar 160.000 y mínimo 80.000. Recordemos que ese cofinanciamiento no es dinero en efectivo, sino son en bienes y servicios. ¿Qué sucede si un AEO presenta un plan de negocio y dentro de su estructura solicita un cofinanciamiento de 60.000? No ingresa. Descalificado. ¿Por qué? Porque el cofinanciamiento mínimo que te pone Procompite es 80.000. Es una restricción. Entonces, hay que tener en cuenta los topes, mínimo y máximo para cofinanciamiento. Contrapartida. La contrapartida no debe ser menor del 20% del monto total de un plan de negocio. Esta es la contrapartida total. Recordemos que dentro de la contrapartida hay contrapartida monetaria y contrapartida no monetaria, lo que se puede valorizar. Entonces, la contrapartida total no debe ser menor al 20% del plan de negocio. Pero esta contrapartida total debe estar conformado por un aporte monetario no menor del 5% del monto total del plan de negocio. La diferencia, que sería 15, sería la contrapartida no monetaria. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Vamos a proyectar el Jamboard y vamos a poner en principio nuestra ecuación. ¿Cuál era nuestra ecuación? Monto total de inversión es igual a cofinanciamiento más contrapartida. Contrapartida total. La contrapartida. Bien, seguimos. El monto total de inversión es igual a cofinanciamiento más contrapartida no monetaria más contrapartida monetaria. Le estoy desagregando lo que es la contrapartida total en contrapartida no monetaria más contrapartida monetaria. Seguimos.
que me indica en cofinanciamiento en la categoría A, ahorita estamos trabajando la categoría A, me da topes entre 80,000 hasta 160,000. Ya. La contrapartida monetaria también indica que debe ser mínimo el 5% del monto total de inversión. Monto total de inversión. La contrapartida monetaria. Es decir, mínimo el 5% de este monto. La contrapartida total que nos indicaba tenía que ser mínimo el 20% del monto total de la inversión. Bien. Ahora, hagamos el siguiente ejercicio. Monto total de inversión. No tengo tope, ¿no? Tope, no hay un tope de monto total de inversión. Tope máximo no existe. Podría yo presentarme a Procompite con un plan de negocio de 200,000, 300,000, 400,000, 500,000. Ya, vamos a presentarnos con un plan de negocio pequeño, ya un plan de negocio de 100,000. 100,000, mi plan de negocio es de 100,000. Por lo tanto, si mi plan de negocio es de 100,000, la estructura para este plan de negocio debería ser la siguiente. A ver, un ejemplo. Pueden salir muchas estructuras, pero hagamos un ejemplo. ¿Cuánto puedo recibir como mínimo de cofinanciamiento? 80,000. Ya. Yo voy a pedir 80,000 de cofinanciamiento. Más la contrapartida. ¿Cuál sería la contrapartida total? La diferencia, ¿no? 20,000. ¿Cumple esta estructura? Tendríamos que ver. ¿Cumple? Sí, cumple el cofinanciamiento. Está en el rango. La contrapartida cumple porque la contrapartida mínima tiene que ser 20% del monto total de inversión. ¿Y cuánto es aquí la contrapartida? 20,000. ¿Y 20,000 qué porcentaje es de 100,000? 20%. Cumple esta estructura. Vamos a colocarle un check. Siguiente estructura. Mi plan de negocio es de 100,000. Y yo quiero pedir más cofinanciamiento. No quiero 80,000, quiero más. Pido 90,000 de cofinanciamiento. ¿Cuánto tendría que ser mi contrapartida? Total. Mi contrapartida total tendría que ser 10,000. ¿Cumple esta estructura? El cofinanciamiento cumple, pero la contrapartida total no cumple. Porque la contrapartida total mínimo tiene que ser 20%. Y el 20% de 100,000 es 20,000. Y aquí estoy colocando 10,000 de contrapartida. No cumple. Entonces, esto tienen que hacer dependiendo de cuál es el monto total de inversión de su plan de negocio. Ahora, en la primera estructura, donde mi contrapartida me salía 20,000. Mi contrapartida monetaria, ¿cuánto tendría que ser? Mínimo 5,000. Entonces,
sería 5.000 mi contrapartida monetaria, y la no monetaria sería 15.000. Es un ejemplo. ¿Podría ser mi contrapartida monetaria 10.000? Y mi contrapartida no monetaria 10.000. También, porque la contrapartida monetaria, recuerden, mínimo 5% del monto total de inversión. ¿Cuál es el 5% del monto total? ¿Cuál es el monto total de inversión en este caso? 100.000. El 5% de 100.000 es 5.000. Mínimo 5.000. Aquí yo estoy colocando contrapartida monetaria 10.000. Más. No, o sea, sí cumple. Si le quiero colocar 15.000 de contrapartida monetaria, 5.000 de no monetaria, también cumple. ¿Ya? Regresamos a la categoría A y vamos a pasar a la categoría B. La categoría B tiene sus restricciones, en este caso el AEO tiene que tener como mínimo 2 socios para poder participar en la categoría B. 2 socios como mínimo. Y tener al menos 1 año de existencia. Este AEO tiene que haber existido, al menos 1 año de existencia, tiene que garantizar. Monto total de inversión no indica tope. Cofinanciamiento, el tope mínimo de cofinanciamiento es 80.000, se mantiene, pero se incrementa el cofinanciamiento máximo. Mientras que en la categoría A era 160.000, en la categoría B se incrementa hasta 350.000. Para planes de negocios un poco más grandes. La contrapartida también se incrementa. La contrapartida total no debe ser menor del 30% del monto total del plan de negocio. Y el aporte monetario, la contrapartida monetaria, no debe ser menor al 10% del monto total de mi plan de negocio. Tenemos la categoría C. El AEO, para que un AEO pueda participar en la categoría C, como mínimo 20 socios, tienen que acreditar 1 año de existencia y ventas no menores de 5 UITs y no mayores a 1.000 UITs. Monto total de inversión no indica topes. Cofinanciamiento. El cofinanciamiento mínimo se incrementa, ahora es 100.000, y el cofinanciamiento máximo hasta 1.000.000 de soles por cada plan de negocio. Contrapartida, también hay un incremento, la contrapartida no puede ser menos del 50% del monto total del plan de negocio, y la contrapartida monetaria no menor al 20% del monto total del plan de negocio. Tenemos un resumen de las 3 categorías. Aquí vemos la cantidad de socios que conforman el AEO si quieres participar en la categoría A, mínimo 10, B, mínimo 2, categoría C, mínimo 20. Los topes de cofinanciamiento, máximos y mínimos, y la contrapartida, ¿no? Que es el aporte de la AEO. Ya sea si es un porcentaje que corresponde a una contrapartida monetaria o una contrapartida valorizada. Bien, hemos concluido esta primera parte. Por lo tanto, ha llegado el tiempo de preguntas. Si tenemos algunas dudas, algunas consultas a lo largo de estas diapositivas, podemos iniciar. Hola. Sí, ¿Aló? sí, Sí, bueno. adelante.
Sí, están escribiendo algunas preguntas. A ver, a los participantes, si tuvieran algunas preguntas, por favor, lo pueden escribir o pueden habilitar el micrófono para preguntar directamente a los que están en Zoom, por favor. Sí, están escribiendo algunas preguntas. Sí, por favor, si tienen dudas, consultas, lo pueden hacer. A ver, hay una pregunta que hacen llegar. Richard dice, ¿cuál es la diferencia entre monetaria y no monetaria? Ok. La contrapartida se compone de contrapartida monetaria y no monetaria. La contrapartida no monetaria es lo que se puede valorizar. Se puede valorizar mano de obra, infraestructura, equipos, maquinarias, insumos, depende de la EO. Y la contrapartida monetaria es un aporte que la EO va a tener que darlo necesariamente en efectivo. Y dentro de su plan de negocio tiene que considerar, tiene que colocar qué es lo que va a ejecutar con ese aporte en efectivo. Para garantizar que la EO cuente con ese aporte de efectivo, cuando presente su expediente de participación, va a presentar declaraciones juradas, va a presentar indicando dónde se encuentra ese aporte efectivo, que se encuentra en alguna cuenta, que puede ser del presidente de la asociación, del presidente de la EO, ¿ya? Pero tengan presente que el dinero efectivo no se entrega al gobierno local y al gobierno regional, no, porque con ese dinero en efectivo, el AEO posteriormente va a ejecutar algún componente dentro de su plan de negocio. El AEO podría considerar dentro de su plan de negocio que con ese aporte efectivo van a comprar alguna maquinaria, o con ese aporte en efectivo van a recibir alguna capacitación en marketing y comercialización. Es un ejemplo. Esa es la diferencia. Gracias por la respuesta. También tenemos algunas preguntas que nos escriben en el Facebook. Pregunta Luz María Supanta. Buenas noches. ¿El Procompite financia el pago del formulador del plan de negocios? No. El pago del formulador del plan de negocios es un costo hundido. Eso lo tiene que asumir el AEO, que está presentando su plan de negocio. El AEO verá cómo consigue ese dinero, si son sus recursos del mismo AEO, o si el AEO puede recurrir incluso a alguna donación. Quizás el AEO se encuentre en alguna zona de alguna ONG, de alguna empresa privada, porque se ha escuchado, ¿no?, de minas, que a veces hay mineras que les pagan el plan de negocio a los AEOs. Pero ese monto del plan de negocio no está, no lo financia Procompite. Hay que tener presente. Gracias por la respuesta. De igual manera, pregunta Edward Kennedy. ¿La categoría A puede volver a explicar, por favor? A ver, aquí tenemos la categoría A. La categoría A mínimo está conformado por 10 socios, el AEO. Monto total de inversión, no indica topes, cofinanciamiento entre 80,000 y 160,000 y tiene su contrapartida no menor del 20% del monto total. Y el aporte monetario es mínimo 5% del monto total. Esto es lo que conforma la categoría A. El ejemplo que hemos hecho lo vas a poder ver nuevamente en el video, ¿ya? ¿Tenemos más consultas? Sí, gracias. A otra pregunta de Michelle. ¿Cuál sería el porcentaje monetario para el profesional especialista en la cadena productiva? ¿Cuál sería el porcentaje monetario? A ver, quizás Michelle nos puede aclarar su consulta, ¿no? Está un poco confusa, ¿a qué se refiere? A ver, Michelle, si nos está escuchando, por favor, a ver, ¿podrías aclarar? Mientras tanto, vamos con Silvia. ¿Cuáles son los pasos para la implementación del Procompite por primera vez en un gobierno? Ya, los pasos están orientados en 3 fases. La fase de implementación,
la fase de autorización, que es la primera fase, la fase de implementación y la fase de ejecución. Este tema es materia de la siguiente, del día viernes, ¿no? La clase del día viernes. Entonces ahí lo vamos a ver a detalle. A ver, Silvia, el día viernes si nos acompañas para que puedas conocer un poquito más de Procompite. Gracias. De igual manera, Luz María Supanta nuevamente vuelve a preguntar, ¿ese pago del formulador se podría considerar como contrapartida en el aporte monetario? No, no se considera dentro del plan de negocio. No se considera. Excelente. El pago del formulador no está. Excelente. David Barreto, ¿puede un integrante de una asociación estar en dos asociaciones y ser beneficiario del Procompite al mismo tiempo? No, no se puede. Hay restricciones. Ya no se puede. Gracias. Si hubiera alguien más, creo que, a ver, tenemos aquí en el chat. Richard pregunta, para la liquidación y cierre del plan de negocios, ¿quién lo hace? ¿Los AEOs o los gobiernos regionales o gobiernos locales? La liquidación técnica y financiera está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico del gobierno regional o gobierno local, y para ello el gobierno subnacional que implemente Procompite tiene que llenar algunos formatos, ¿ya? Recordemos que dentro de los estudios de gestión se puede contratar consultorías para contratar a las personas que se encarguen de liquidar estos planes de negocios. Aquí está. Puedes contratar un operador. La responsabilidad es de la Gerencia de Desarrollo Económico y ellos pueden contratar a los consultores que se encarguen de la liquidación y cierre. Y cuando ya se liquida técnicamente, financieramente, esto se aprueba con una resolución firmado por el titular de la entidad. ¿Ya? Muchísimas gracias, ingeniera, por esta ponencia. Me parece que ya no hay más preguntas. A ver, hay uno todavía por aquí para concluir. Rocío Loza, ¿puede ser que no participe un integrante de la AEO pese a que se encuentre en la escritura pública como tesorero? El AEO participa con todos sus socios. Eso es lo que va a presentar, esa documentación. En todo caso, tendrían que hacer una nueva orientación dentro de la AEO y conformar nuevamente quiénes son sus socios, quiénes son sus integrantes. Porque recuerden que el AEO va a presentar dentro de su expediente de participación toda la lista de los socios que conforman el AEO. Y estos socios también se registran dentro del aplicativo informático. Muchísimas gracias. Volvió a aclarar la pregunta nuestro amigo Michel Guamán Briceño desde Facebook. Dice, la consulta sería, ¿cuál sería el porcentaje destinado a los especialistas en la cadena productiva que apoyaron con la ejecución de los proyectos, o será financiado por el gobierno regional, local, o lo financian los AEOs? Con la ejecución de los proyectos, a los especialistas. A ver, ¿te refieres a esta estructura? Porque recordemos que hay estudios de apoyo a la gestión que se pueden destinar para contratar consultores. Y aquí tenemos estudio de priorización, consultoría en estudio de priorización, tenemos consultoría sobre evaluación técnica económica, y tenemos consultorías que están orientados a la fase de ejecución. ¿Cuáles son esas consultorías? En la fase de ejecución tenemos estas dos consultorías. Contratación de supervisores de planes de negocios y para contratar a los que se encarguen de liquidar y cerrar el plan de negocio, ¿no? Aquí, para estos dos, como mínimo se debe garantizar el 50% de lo que se ha destinado a los 4 estudios. Como mínimo el 50%.
y ya cuánto destines en cada uno de ellos no está establecido. Pero sí garantizar el 50 para los dos, como mínimo. ¿Tenemos más consultas? Muchas gracias, ingeniera. Hay una última consulta acá en las redes. Silvia Over pregunta, ¿cuál es el organigrama del AEO? Eso depende de cada EO, Silvia, ¿no? Porque si es una sociedad anónima cerrada, puede tener su gerente, puede tener su subgerente, ¿no? Dentro de su empresa, ¿no? Su gerente de producción, su gerente de marketing, su gerente general. Dentro de la sugerencia de marketing, que está conformado por su equipo, que se encarga de la parte de marketing, la parte de comercialización. Si es una asociación, es a través quizás de una junta directiva, ¿no? Su presidente, su tesorero, su secretario. Depende de la constitución de la EO. Muchas gracias, ingeniera. Creo que no hay más preguntas. Le agradecemos infinitamente por esta ponencia. Seguramente los participantes están muy satisfechos, al igual que nosotros. Volveremos con la segunda parte de este curso muy importante, que será el día viernes a la misma hora, 7 de la noche. Por favor, a cada uno de los asistentes quedan cordialmente invitados. Muchísimas gracias, ingeniera. Estaremos entonces de retorno el día viernes. Infinitas gracias a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Que tenga muy buenas noches usted y cada uno de los participantes. Buenas noches igual. Nos vemos el viernes.